Está nuestro entrevistado, no lo hago esperar, el doctor Mauricio Larcón. Se nota que me tengo que venir a la mañana para poder verlo con más frecuencia. Doctor, ¿cómo está usted? Director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Sí, Buenos días, doctor. Encantado de que ahora aparezcas en la mañana, mi querida Fernanda. Solo Así viene es que por en usted. buena hora, porque estoy seguro que además quien ha promovido esta invitación es Jorge y a ti no te ha quedado otra que aceptar al invitado. No me, sí, como acá no podemos restringir invitados, yo no puedo hacer absolutamente nada. Doctor, qué placer tenerlo para poder conversar un poco con usted y hablar de algo que nos puede tomar años en discusión y tratar de compactarlo en una entrevista tan corta. Seguimos en una crisis judicial sin la posibilidad hoy de poder modificarla de lo que vemos. Pero ¿dónde está el nudo más grande en esta crisis judicial? Buenos días, Fernanda, Jorge, un saludo a la audiencia de RTP de la mañana. Nosotros lo hemos venido repitiendo una y otra vez. En 2011, un presidente le pidió al país respaldarle en una metida de mano a la justicia. El resultado le fue favorable, metió la mano a la justicia y aunque fue fuertemente criticado por otros actores políticos, por otros sectores políticos, ha sido de mucha utilidad para quienes vinieron después de él, porque 3 presidentes han pasado ya y la justicia sigue siendo con esa metida de mano el botín más apetecido del momento. Si se quisiera en realidad cambiar lo que está sufriendo la justicia en Ecuador, se tendría que deshacer esa metida de mano y se tendría que empezar a recomponer la forma en que se administra el sector justicia, la forma en la que se designa autoridades del sector y la forma en que la justicia sirve efectivamente a la ciudadanía y no a un grupo de unos pocos que la ven como quizá una joya de la corona para sus acciones. Déjeme hablarle de un posible escenario y considerar esto como una posible salida. La capacidad de que las autoridades de control sean elegidas en la Asamblea Nacional. Eso puede abrir un camino a despejar este camino minado, esta situación compleja del sistema de justicia. No, porque mira que específicamente del tema que estamos hablando, deberíamos ver qué cambiaría en un eventual referendo que se convoque en los próximos meses respecto del Consejo de la Judicatura. Son los mismos procesos, son las mismas fuentes, simplemente cambia la institución. Lo que hoy está en manos del Consejo de Participación Ciudadana pasa a estar en manos total y absolutamente políticas de la Asamblea Nacional. La metida de mano, recordarás tú, fue cambiar la composición del Consejo de la Judicatura, el que tengamos 5 miembros del Ejecutivo, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública, de la Asamblea y demás. Se mantiene exactamente lo mismo. Que haya un supuesto proceso de escrutinio público y de impugnación ciudadana, pues está en el Consejo, pasaría a la Asamblea. Que de por medio esté una comisión ciudadana de selección, cambia el término, ahora se habla de comisiones técnicas, pero es la misma cosa. ¿Qué cambian? Simplemente el nombre CPCCS por el nombre Asamblea Nacional, pero la metida de mano sigue ahí. ¿Por qué no pensar en aquello que funcionó durante buen tiempo o aquello que funciona en países hermanos, dejando de lado la novelería que ya 18 años en general, y en el caso del referendo 15 en específico, ha demostrado no funcionar? Tenemos que empezar a recomponer el sector justicia para desmontar esa falsa meritocracia y empezar a hacer que las cosas funcionen como corresponde y principalmente centradas en el ciudadano. Mauricio, un gusto saludarte. Me gustaría hablar sobre las raíces de este problema. ¿Por qué sucede en Ecuador que, independientemente de quién sea el gobierno de turno, independientemente de su ideología, su partido, buscan tener ese control de autoridades y buscan llevarlas a su favor? Porque pasa cada 4 años. Y también quisiera preguntarte, ¿por qué debería importarnos que existan autoridades independientes? Jorge, no solo se trata de Ecuador, y esto es importante decirlo, no es para que pensemos en mal de muchos, consuelo de tontos, pero mira, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en los distintos países de América Latina. Hace poco
Se habló del tema de justicia con mucha fuerza respecto de México, que cambió a procesos de elección de jueces por voto popular, al igual que es el régimen vigente en Bolivia. Entonces, el problema de la justicia ni es nuevo ni es exclusivo. ¿Por qué ocurre? Y qué bueno que lo traigas a colación, porque mira, cuando el poder político no está enfocado en servir al ciudadano, sino simplemente en servirse a sí mismo o a sus intereses, irá por todo. Irá a cooptar instituciones, irá a cooptar la justicia, irá a trabajar para beneficio de su grupete de amigos. En definitiva, si tú te pones a ver, hace más de 200 años, aquellos que se rompieron la cabeza para poner fin al totalitarismo, decidieron que incluso si el ciudadano comete el error u horror de entregar dos de las tres funciones del Estado a una misma organización política, mantener una justicia independiente es fundamental para que rija un sistema efectivo de pesos y contrapesos, de equilibrio de poderes, de independencia de funciones. Por ello es que controlados ya el Ejecutivo y el Legislativo, y no es un asunto tampoco de los últimos años en Ecuador, sino me atrevo a decir al menos desde el retorno a la democracia a finales de los 70, van por la justicia. ¿Y por qué es importante hablar de autoridades independientes? Porque aunque muchos ciudadanos sientan distante a una corte constitucional, a una corte nacional o a una fiscalía diciendo a mí nunca me va a tocar, las consecuencias de que no sean independientes las terminamos pagando todos. Por ejemplo, si se vulnera el debido proceso en un caso penal a propósito de un actor relevante de la coyuntura o de la política, y decide demandar al Estado ante sistemas internacionales, la indemnización no la paga la autoridad que no es independiente, la terminamos pagando todos con recursos que bien podrían servir para otro tipo de acciones en beneficio de todos. Doctor, estoy a punto de decirle paren el mundo que me bajo, tal cual Mafalda, por la descripción que usted acaba de hacer. En serio, y para hacerlo más local, paren Ecuador que me bajo. Pero abordemos posibilidades de salida. ¿Por dónde iniciaría usted? Bueno, primero te digo que ni te atrevas a bajarte ni del mundo ni de Ecuador, porque en la coyuntura actual lo que se necesita es gente que a pesar de la intimidación, que a pesar del hostigamiento, que a pesar de lo que está sucediendo a su alrededor, se mantenga firme en sus principios, firme en sus valores, firme en la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Y lamentablemente cada vez somos menos. Así es que ni se te ocurra bajarte del Ecuador ni del mundo. Ahora, ¿por dónde empezar? Lo hemos analizado contigo en otros espacios. Yo creo que a nosotros primero nos toca ser responsables al momento de elegir. Y lo he dicho, no elegir con hígado o con corazón, no elegir por odio, elegir con cabeza y pensando, no elegir porque estoy entre un mal y otro, no elegir porque no quiero que X y Z regresen o utilizando fantasmas del pasado que ya ni siquiera vienen al caso. Por eso estamos como estamos, porque incluso hay gente que está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que no regresen los otros. Y entramos a un revanchismo y a una polarización en la que en definitiva estamos a segundos de escuchar una bronca entre unos y otros diciendo mi dictador es más bacán que el tuyo, es más chévere que el tuyo. Es terrible lo que dice. No se trata de dictadura, sino que se trata de quiénes son mis amigos. Entonces lo primero, insisto, Fer, es ser responsables. Ahí, si es que ya empezamos a ser responsables con el voto, y ustedes lo decían hace un momento a propósito de las elecciones seccionales, creo que damos un primer gran paso. Doctor, si quiere no responda, pero en algún momento se decía que las cortes les pertenecían a los socialcristianos, luego que la Revolución Ciudadana se había apoderado con esta metida de mano abierta y aprobada por la ciudadanía, por cierto, en la consulta del 2011 en mayo. Hoy las cortes le pertenecen al gobierno actual. Sí, por supuesto, y no tengo ningún problema en responderlo. Responden la justicia, las instituciones, al poder político de turno. Por eso yo decía, no es un problema nuevo, es un problema desde el retorno a la democracia. Mira que quizá antes era más transparente que ahora. ¿Por qué? Porque uno sabía incluso dentro de la Corte Suprema de Justicia de entonces
quienes respondían al Partido Social Cristiano, quienes respondían a la izquierda democrática, quienes podían ser considerados independientes. Cuando intervenía incluso el Congreso Nacional, como pasó con la bendita Pichicorte, uno sabía de dónde venía cada uno de los candidatos que terminaban siendo seleccionados, pero hoy, disfrazado de una falsa meritocracia, nos hacen creer que han postulado los mejores de manera independiente y que se les ha puesto las calificaciones que corresponde para ocupar el cargo que ocupan. Y no es así, no es así. Así es que hay que desmontar esa cuestión de la falsa meritocracia para que, por último, si hay intereses políticos de por medio, estos sean lo suficientemente transparentes para que nosotros, en el ejercicio de la responsabilidad, contemos con insumos suficientes para tomar mejores decisiones. Doctor, le quiero llevar a un punto que puso sobre la mesa, que es el tema de las elecciones anticipadas. Me gustaría saber cuál es su lectura sobre ese tema. También por qué debería importarnos como ciudadanos que las elecciones se adelanten, aunque bueno, muchas veces están diciendo que no es adelanto de elecciones, sino que se cambia la fecha, pero vamos a llamarlo por efectos didácticos nada más adelantamiento de elecciones, no voy a aseverar que lo sea. Pero ¿por qué debería importarnos como ciudadanos? Y si considera que quizás hay alguna, vamos a llamarlo entre comillas también, esperanza de que la Corte Constitucional pueda hacer algo al respecto. Mira, yo no tengo esperanza y empiezo por esto último, Jorge, porque creo que simplemente se están cumpliendo formalidades para cerrar la puerta nacional y en algún momento acudir a instancias internacionales. La mejor prueba de ello es la decisión que ayer en la noche tomó el Tribunal Contencioso Electoral, un juez en específico, el juez Maldonado, a propósito de la acción presentada por el Partido Social Cristiano. Yo no espero mucho de una corte que está bajo ataque, no espero mucho de una corte que tiene a sus jueces contra la pared acusándoseles de un enriquecimiento ilícito que no tiene pies ni cabeza, pero la maquinaria del poder está ahí haciendo de las suyas una vez más. Yo creo que ya es cuestión 99% consumada, que iremos a las urnas el próximo 29 de noviembre a votar, no a elegir, como nos ha hecho creer el Consejo Nacional Electoral. Y mira que no voy a dar un criterio personal, voy a basarme en un dato. Hace pocas semanas, Freedom House, una organización que desde hace muchos años trabaja en el monitoreo de la democracia y de las libertades en el mundo, emitió su último índice mundial de libertad en el mundo. Y si bien Ecuador apenas ha perdido un puntito y se mantiene relativamente estable, aunque con la calificación de parcialmente libre, refiriéndose a otros países, en el año 2025, Freedom House dice, el cambio y alteración de fechas electorales es un mal síntoma de debacle o pérdida de condiciones democráticas. Lo dicen ellos basados en otros países, lo dicen ellos en función de su trabajo monitoreando las distintas regiones del mundo. Así es que si eso está aplicado a lo que hoy estamos viviendo como Ecuador, creo que hay simplemente que esperar y ver si no ocurre lo que en otros países, porque las fechas de elecciones, aunque no estén escritas en piedra en una constitución, tienen una razón de ser. Y ya quisiéramos tú y yo saber predecir el tiempo, algo que ni siquiera el INAMI en nuestro país lo ha podido hacer, para ver con tantos meses de anticipación la existencia e impacto de un fenómeno que muchas veces ni siquiera llega, ¿no? Pero en fin, justificaciones para decisiones políticas que lo que apuntan es a cambiar las condiciones del funcionamiento de la democracia. Hablando de reportes, y el año pasado justamente leía uno del Latinobarómetro, donde se mencionaba, por ejemplo, que la sociedad latinoamericana, y también obviamente está dentro de la ecuatoriana, tiende a preferir más gobiernos autoritarios. Por la razón que sea, tiende una tendencia a preferir gobiernos autoritarios. Si tomamos eso también, ese dato, ese informe como punto de partida, también habría que cambiar algo de la cultura política de Ecuador. Para usar los datos, Jorge, de los mismos índices, una de las cosas que se valora dentro del índice de democracia de The Economist, por ejemplo, es precisamente esta cultura política en los distintos países, y esa valoración en Ecuador es bastante baja, ¿no? Tenemos que como ciudadanos seguir trabajando en que otros comprendan qué es la democracia, con sus virtudes, con sus defectos, por qué es hasta hoy el mejor sistema de gobierno que conocemos y por qué tenemos que promover y defenderlo, no solo como un modelo básico, sino con todos y cada uno de los elementos que permiten que efectivamente funcione.
Así es que parte de esa cultura política, que incluso va por comprender cómo funcionan las instituciones en un país, es algo que podríamos decir es una tarea pendiente en Ecuador desde hace algunos años. Doctor, ya me voy a poner media filosófica con usted porque me dejo dando vueltas de cómo el odio puede hacer que todo sea peor. ¿Se puede construir comunicación política, partidista, comunitaria, sin mirar al pasado y solo con la vista hacia el futuro? Es que Tú como experta en la materia lo sabes mejor que nadie, Fernando. Pero o sea, quiero, tú sabes de eso. Es que si vamos al pasado nos vamos a entrampar nuevamente en quién lo hizo, quién no lo hizo, y no pensamos en lo que yo quiero, en lo que el país necesita. El pasado nos sirve para comprender lo que pasa en este momento. El origen de la situación crítica, del funcionamiento de las instituciones, de la falta de independencia. Para eso nos sirve el pasado. Pero lo que debería ser una política responsable es proyectarse al futuro, incluso para generar algo de esperanza en un país que, como probablemente tú has visto en las últimas encuestas y estudios de opinión, se siente desesperanzado por completo respecto a lo que viene. Cierto. Ya no se trata de si me gusta o no me gusta un político, ya no se trata de si me identifico o no con un partido o con un movimiento, se trata de ver los resultados de una pregunta como ¿qué espera usted del futuro? Y que la mayoría te diga nada, es una muestra terrible de que estamos no tomando decisiones en función de lo que ha sucedido antes, sino viviendo del pasado. Y ese es un error que probablemente nos tiene hoy estancados, sin poder avanzar, con esta polarización y este odio que no nos lleva a ninguna parte. Doctor, de mi parte no le voy a hacer una última pregunta, lo que quiero hacerles es una invitación sobre la mesa para poder conversar y hacer quizás un evento en Quito, en Guayaquil, con el título de ¿por qué debería importarnos la democracia? Creo que empezar por esa pregunta que es general, pero profunda, significaría mucho justamente para ver cómo mejoramos esa cultura política en Ecuador. Manos a la obra, Jorge. Desde hace algún tiempo le estamos tú y yo echando cabeza a este tema, y es más, aprovechemos del espacio para, a propósito de la última pregunta y comentario, contar con la presencia de la gran Fernanda Perrone para que nos pueda decir cómo comunicar de la mejor manera, simple, directa, sin odios y sin polarizaciones, un mensaje de democracia, de esperanza a un país que definitivamente la necesita. Así es que manos a la obra. Yo creo que, aunque, y lo dije al inicio, cada vez somos menos los que queremos quedarnos en el mundo o en el Ecuador y no bajarnos de él, tenemos que unir fuerzas para rescatar lo poco que nos queda, fortalecerlo y después avanzar hacia la reconstitución de las instituciones y del Estado de Derecho para salvar la democracia, que de nuevo es hasta hoy el mejor sistema de gobierno que conocemos. Doctor, gracias por hacerme la invitación y evitarme ser la colada, porque igual me iba a meter. O sea, como sin invitación iba, pero gracias, ya lo formalizó, está legalizado el asunto. Doctor, como siempre es un placer conversar con usted, como siempre el tiempo queda corto, pero lo veo pronto. A ustedes siempre un gustazo, que se repita pronto, un gran resto de miércoles para nuestra audiencia de la mañana, y pues manos a la obra con eso de llegar a más gente con algo tan importante como el sostenimiento de la democracia. Un abrazo, doctor. Gracias al doctor Mauricio Alarcón por haber estado con nosotros esta mañana, una persona muy, muy agradable. El doctor Alarcón, pero me parece también muy claro.